Ese gesto de mirar la cuenta, cerrar la pantalla y volver a abrirla como si el número fuera a obedecerte por cansancio, no nace de la impaciencia, nace de una verdad: algo grande ya se está moviendo. La parte incómoda es otra: una persona que sonreía mientras te veía apretarte, contaba con seguir por encima, y no ha entendido que su ventaja estaba hecha de humo, no de fuerza real. Siento además un detalle muy concreto: un retraso que parecía mala suerte. Estaba evitando que aceptaras menos de lo que mereces, y ese matiz cambia por completo la historia que te habías contado. Hay una conversación reciente, o a punto de darse, donde alguien hablará como si supiera más que nadie, pero por dentro está tanteando terreno, porque empieza a notar que ya no controla ni tu ritmo ni tus decisiones. No hablo solo de dinero guardado, hablo de una entrada importante, ligada a reconocimiento, cobro pendiente, mejora de trabajo, venta, ayuda muy seria, o una puerta que por fin se abre sin tener que perseguirla. Lo fuerte no es únicamente la cantidad, lo fuerte es que llega cuando ya habías empezado a reorganizar tu vida con esa mezcla extraña de prudencia, rabia callada y ganas de no depender más. Veo noches de sueño ligero, de esas en las que repasas cuentas como quien repasa mensajes antiguos, buscando una pista mínima, y también veo un cansancio muy de casa, muy de cocina recogida tarde. Pero hay un giro aquí, porque la espera no te estaba dejando atrás, te estaba poniendo fuera del alcance de una jugada pequeña, y todavía falta una pieza que explicará por qué todo se acelera. Lo que parecía simple necesidad, en realidad era una prueba de carácter, porque alguien esperaba verte ceder, aceptar condiciones flojas, firmar rápido o volver a pedir permiso, y esa escena no se va a dar como esa persona imaginaba. Me llega la sensación de una figura cercana, quizá alguien del trabajo, del entorno familiar o de un asunto compartido, que ha hablado de ti con tono tranquilo, pero con un pellizco de envidia mal disimulado. Lo más delicado es que esa persona no teme tanto tu mejora material, teme el cambio de postura que llega contigo, porque cuando entra dinero serio, también cambia la manera en que marcas límites. Siento que deseas ver esa mejora material por fin asentada. Escribe en comentarios: mi dinero llega con justicia. Deja tu like y suscríbete, porque aún queda por verse quién intentó frenarte, y por qué se le cae el discurso cuando cobres. Lo digo así de claro: una parte de esta historia no va de escasez, va de control, de alguien que se sentía cómodo mientras estabas calculando el precio de todo, incluso de tu propia tranquilidad. En tu caso, el signo de Géminis no está pidiendo una moneda salvadora, está entrando en una etapa donde la inteligencia se convierte en ingreso, y eso deja fuera a quien solo sabía aparentar seguridad. Hay un papel, una llamada, una respuesta o una confirmación, que cambia el tono de una semana entera, y la cambia además de forma visible, como cuando notas que por fin entra aire al abrir una ventana atascada. Quien te observaba con ese punto de superioridad, va a quedarse sin argumento, porque se sostuvo demasiado tiempo en la idea de que siempre ibas a ir con lo justo. Aquí aparece la primera verdad que alivia: no estabas fallando en saber moverte, estabas atravesando un tramo donde todo te obligaba a mirar dos veces, y aún así has evitado caer en una trampa bastante fea. Puede haber habido una oferta bonita por fuera, una promesa con letra pequeña, o una persona que daba consejos no para ayudarte, sino para mantenerte en un nivel cómodo para su ego. Esa sensación de tener que justificar cada gasto, cada pausa, cada decisión, pesa más de lo que admites en voz alta, y se nota incluso en cosas pequeñas, como posponer un capricho sencillo. Lo importante es que ese ciclo empieza a romperse, con algo que no depende solo de fe, depende de hechos, y los hechos aquí son favorables, aunque todavía no todo el mundo lo sepa. Cuando la noticia se haga visible, verás algo muy humano y muy reconocible. Quien antes opinaba demasiado, de repente hablará mucho menos, y ese silencio dirá más que todas sus frases juntas. Hay una razón por la que sigo viendo prisa en otra persona, y más templanza en ti, porque esa prisa no viene de ambición sana, viene del miedo a perder un lugar desde el que podía mirarte por encima. En tu vida diaria esto se nota en detalles muy concretos: alguien pregunta demasiado por tus planes, tantea horarios, resultados, cobros, o hace comentarios supuestamente inocentes, para medir si sigues igual de apretado. No subestimes ese comportamiento, porque el dinero grande que se acerca no solo mejora tu estabilidad, también te revela quién celebraba tu esfuerzo, y quién disfrutaba viéndote dosificar hasta el café. Veo también una mejora que no entra como un regalo caído del cielo, entra porque algo que has hecho antes,
aunque pareciera ignorado, empieza a devolver fruto, y esa diferencia es vital para entender lo que viene. A veces una persona tarda en cobrar, porque el camino correcto no es el primero que aparece, igual que no te compras lo primero que ves cuando por fin puedes, porque ya has aprendido el precio de arrepentirte. Dime abajo si ya has notado ese momento raro, en el que alguien cambia el tono contigo justo cuando empiezas a remontar. Ese cambio de tono no es casual, esa persona percibe movimiento, quizá aún no conoce la cifra, pero ya nota que se le está escapando una ventaja emocional. Y aquí la lectura gira un poco más, porque no solo te vas a estabilizar, también se te devuelve presencia, criterio y margen para elegir, que a veces vale incluso más que el propio dinero. Hay una escena muy viva, una mesa, un móvil boca abajo, un comentario lanzado con falsa calma, y dentro de ese momento se esconde una información importante, alguien ya recibió una noticia indirecta sobre ti. Puede tratarse de una mejora laboral, de un pago que al fin se libera, de una ayuda seria, de una compra-venta, o de una oportunidad que te coloca en mejor posición sin hacer ruido todavía. Lo interesante es que esa persona falsa no esperaba enterarse tan pronto, y por eso su reacción inicial será rara, entre seca, incrédula y demasiado medida, como quien mastica rápido para no atragantarse. Cuando digo dinero grande, no hablo necesariamente de millones ni de fantasías, hablo de una cantidad que cambia tus próximos pasos, que te saca de un nivel de presión, y que te permite decir por fin esto sí y esto no. En alguien del aire como Géminis, esa mejora toca además la mente, porque el descanso material ordena ideas, devuelve reflejos, y hace que decidas mejor en asuntos que llevaban demasiado tiempo mezclados. Lo más bonito es que esa entrada no llega sola, llega unida a una sensación de recuperar dignidad práctica, de no tener que explicarte tanto, de no ir mirando céntimos como si fueran una frontera. Pero hay una pieza que todavía pesa. Una persona de tu entorno piensa que aún puede influir en la manera en que uses ese dinero, y ahí se va a llevar el golpe más serio. Porque una cosa es recibir, y otra muy distinta es seguir disponible, para quien solo aparece cuando huele oportunidad. Siento un cambio de ritmo en casa, en tu forma de ordenar, en cómo miras objetos que antes parecían eternos, y ahora empiezan a tener fecha de salida, como si de pronto tu vida pidiera otra calidad. Esto no es capricho vacío. Es una señal de reajuste real, porque cuando la mente deja de estar secuestrada por el susto constante, vuelve a pensar en futuro, y eso ya está empezando. Quien intentó venderte prudencia, cuando en realidad quería mantenerte pequeño, no sabe qué hacer ante esa nueva firmeza, porque ya no respondes desde la necesidad, respondes desde criterio. Ahí es donde se queda sin palabras, no en el instante del cobro, sino en el instante en que nota que no puede manejar tu culpa. Y todavía hay más, porque una segunda puerta aparece después de la primera, casi como premio por no haberte conformado con la salida fácil. Lo que en un principio parecía una sola entrada de dinero, en realidad se abre en dos movimientos, uno más visible, otro más útil a medio plazo, y esta segunda parte es la que nadie alrededor está calculando bien. Puede ser una continuidad laboral mejor pagada, una colaboración, un cambio de condiciones, un apoyo material estable, o una opción de ahorro que te da margen cuando ya no lo esperabas. Quiero saber si también eres de mirar 3 veces una transferencia, antes de creértela, porque esta vez la confirmación llega, y cambia hasta la forma en que haces planes sencillos. Hay algo muy terrenal aquí, comprar con calma, pagar sin ese nudo en el estómago, decidir sin sentirte observado por la urgencia, y eso para ti vale muchísimo más de lo que otros imaginan. La persona falsa, en cambio, sigue pensando en apariencia, en quedar por encima, y por eso no verá venir el verdadero alcance de este cambio, hasta que ya sea tarde para recolocarse. Me enseñan también una decepción pasada, una promesa que no se cumplió, un ingreso que se cayó, una palabra dada que luego se enfrió, y por eso te cuesta abrir la mano del todo a la esperanza. Esa cautela no estorba ahora, al contrario, te vuelve más fino al detectar quién viene con intención limpia, y quién se acerca solo cuando huele mejora. Hay alguien que regresará con interés repentino, quizá para felicitar, preguntar, ofrecer ayuda o ponerse al día, pero en el fondo está comprobando si aún tiene acceso a ti. No pases por alto un detalle que parece menor, porque será el que te confirme todo. Esa persona que nunca tenía tiempo, de pronto va a mostrarse disponible, amable o incluso curiosamente correcta. No lo hace por remordimiento profundo, lo hace porque empieza a notar una pérdida de influencia,
y quien vive de la influencia nota enseguida cuando se le escapa una pieza. He visto muchas veces este patrón: primero te subestiman, luego te vigilan, después te hablan con una suavidad rara, y al final intentan reescribir la historia, como si siempre hubieran estado a favor. Aquí no conviene entrar en guerra, conviene observar, porque la verdadera victoria no será discutir, será prosperar sin entregar ni un milímetro de tu centro. La situación gira a tu favor, precisamente porque ya no necesitas demostrar tanto, y esa calma nueva tiene más fuerza que cualquier discurso bonito. Hay además una protección muy clara alrededor de esta mejora, como si manos invisibles hubieran apartado una opción peor, un acuerdo torcido, o una persona con ganas de sacar tajada de tu momento sensible. Puede haber ancestros, una guía callada, una intuición muy fina, o simplemente una sabiduría nacida de haberte llevado golpes suficientes, como para no repetir ciertas escenas. Escríbeme si a ti también te cambia el cuerpo, cuando notas que alguien se acerca por interés, porque aquí esa alarma interna está funcionando mejor de lo que parece. Lo bueno de esta etapa es que no solo atraes recurso, también afinas filtro, y eso evita que la abundancia recién llegada se te llene de manos ajenas. La lectura no termina en cobrar, termina en conservar, administrar, y usar esa mejora para colocarte donde de verdad respiras mejor. Siento una noticia que entra primero como comentario pequeño, casi sin ceremonia, y luego revela tamaño real, como esas llamadas que empiezan con un tono normal y te cambian la tarde entera. Puede que al principio pienses que es menos de lo que realmente representa, porque llevas tanto tiempo entrenado para esperar poco, que hasta la buena fortuna te parece sospechosa unos segundos. Después verás la dimensión completa, no solo por la cifra, sino por lo que te ahorra, por lo que desbloquea, y por el margen que te devuelve. En ese punto entenderás algo importante: el dinero grande no viene solo a tapar agujeros, viene a reordenar tu lugar frente a personas que habían confundido tu paciencia con debilidad. Y ahí, sin levantar apenas la voz, empieza la parte más sabrosa de toda esta lectura. Hay un cambio en tu manera de hablar de tus planes, menos explicación, menos permiso, menos necesidad de que otros entiendan cada paso, y esa modificación tan simple ya está moviendo el tablero. Quien estaba acostumbrado a que dieras detalles, ahora recibe respuestas más cortas, más limpias, y nota que no tiene el mismo acceso emocional que antes. Eso incomoda mucho a la persona falsa, porque su fuerza no estaba en la verdad, estaba en saber demasiado sobre tus momentos más apretados. No me gusta endulzarte esto, hay una pequeña prueba antes del alivio pleno, una demora final, un correo, una gestión, una firma o una espera de esas que ponen nervios incluso cuando todo va bien. La diferencia es que esta vez la demora no anuncia pérdida, anuncia ajuste, y ese matiz te ahorra un error, una comisión, una condición mala, o una dependencia innecesaria. Si sueles desconfiar justo cuando algo bueno está a punto de cerrarse, quiero leerte abajo, porque esta parte la va a sentir mucha gente de verdad. Lo importante es sostener el pulso, no precipitarte por miedo, porque la salida correcta no necesita que te rebajes para existir. Cuando eso se complete, tendrás una certeza preciosa: no era tarde, era exacto, y por fin verás por qué algunos bloqueos te estaban protegiendo. También aparece una persona noble, menos ruidosa, quizá alguien que te aprecia sin espectáculo, que ya intuía tu valor, y que va a alegrarse de verdad al verte levantar cabeza. Esa presencia importa más de lo que parece, porque te ayudará a distinguir apoyo sincero de curiosidad disfrazada, que en épocas de mejora se parecen mucho por fuera. Incluso puede abrirse una conversación útil, una recomendación, un contacto, una propuesta o un consejo práctico que se vuelve puente para lo siguiente. Ya no hablamos solo de salir del apuro, hablamos de entrar en una etapa donde sabes a quién abrir la puerta y a quién dejar al otro lado. Y sí, el contraste se va a notar, porque donde había opinión ajena, empieza a haber respeto, y donde había dependencia, empieza a haber elección. Esta lectura también toca el orgullo herido, no el tuyo de apariencia, sino ese orgullo silencioso que duele, cuando has tenido que apretar sin contarle a casi nadie el nivel de esfuerzo real. Pienso en esos ratos de supermercado, repasando mentalmente cantidades mientras finges normalidad, o en ese impulso de no pedir algo porque no quieres sentir deuda con nadie. Todo eso no fue invisible para la parte más alta que te cuida, y por eso la reparación llega con una carga muy concreta de justicia. No es solo dinero entrando, es una dignidad que vuelve a ocupar su silla,
y eso explica por qué la persona falsa no va a saber ni por dónde salir. Había construido una historia sobre ti, una historia donde siempre ibas a ir a remolque, y esa historia se le cae en la cara. Se marca además una mejora en objeto, hogar o movimiento material, como si una compra necesaria, una reparación, un cambio de espacio o un alivio logístico, empezara a volverse posible sin tanta angustia. A veces la prosperidad se reconoce antes, en la paz con la que eliges una bombilla, una silla, un trayecto o un recibo, que en la cifra brillante sobre el papel. Dime si también te ilusiona más la tranquilidad de pagar sin apuro, que cualquier lujo, porque esta lectura trae justo esa clase de victoria serena. Y esa serenidad será vista por la persona que te quería pequeño, porque el cuerpo habla distinto cuando deja de vivir en tensión constante. Ahí se entiende de verdad por qué se queda sin palabras, no por envidia simple, sino porque pierde el relato que usaba para medirse por encima de ti. No descartes un cobro vinculado al pasado, un asunto antiguo, una deuda, una devolución, una respuesta retrasada, una revisión favorable, o una oportunidad nacida de algo que habías dado casi por cerrado. Este detalle es clave, porque transforma una vieja molestia en recurso, y le da a tu historia una vuelta preciosa, donde algo que dolió termina sirviendo. Además veo inteligencia muy despierta para usar bien esa entrada, no para aparentar, sino para colocarte mejor, quitar peso, cerrar huecos, y reservar parte con cabeza fría. En un momento breve, quizá mientras haces una tarea cualquiera, tender ropa, barrer, recoger papeles o esperar un audio, te va a caer encima una claridad casi física sobre quién era real y quién no. No será una escena de cine, será algo más fino y más poderoso, una suma de gestos, de ausencias, de prisas ajenas y de sonrisas que ya no te convencen. Esa claridad sirve para que el dinero que entra no termine sosteniendo a quien nunca sostuvo nada de ti, y esa es una victoria que protege mucho más a largo plazo. Me gusta porque no te vuelve duro, te vuelve nítido, y la nitidez ahorra muchísimos disgustos. Cuando una persona falsa deja de confundirte, ya ha perdido la mitad de su fuerza, y cuando además te ve mejorar, pierde la otra mitad. Veo incluso un pequeño cambio en la manera en que te miras al espejo, no por vanidad, sino por alivio, porque el peso continuo del apuro modifica la cara, el humor, el sueño y hasta la forma de entrar en una habitación. Al aliviarse esa presión, recuperas algo muy tuyo, una chispa mental, una agilidad para resolver, una capacidad de juego con la vida que en el fondo nunca perdiste, solo estaba tapada. En ese punto se nota de nuevo la marca geminiana, porque vuelves a enlazar ideas, contactos, palabras y oportunidades con una rapidez que asusta a quien te creía agotado. Y sin embargo, todavía queda un detalle por entender. La persona falsa no solo habló de ti, también intentó influir en otra decisión relacionada con tu dinero. No lo logró del todo, pero dejó rastro, y ese rastro te permitirá cerrar la puerta correcta. No hace falta volverse desconfiado de todo el mundo, basta con observar quién se alegra, sin hacer inventario de lo que te corresponde, y quién empieza a sacar cuentas ajenas, como si tuviera asiento reservado en tu mejora. Hay gente que celebra con ternura, y hay gente que celebra con calculadora escondida, y el cuerpo lo nota aunque la cabeza tarde unos días más en admitirlo. Quiero que me digas si eres de los que detectan una sonrisa rara al instante, o si tardas en verlo, porque esta diferencia va a ser muy importante en lo que estás viviendo. Lo hermoso es que esta vez no necesitas acertar perfecto, desde el primer segundo, porque la vida misma va a dejar bastante claro quién está en cada sitio. Cuando el dinero entra bien colocado, empieza a mover máscaras, y muchas caen solas por puro contraste. Aparece también una especie de reparación con la voz, una conversación donde por fin dices algo que antes tragabas, no desde el enfado bruto, sino desde una claridad muy limpia. Puede ser con alguien cercano, con una persona del trabajo, con un familiar o con quien intentó opinar de más sobre tus asuntos materiales. Esa frase, aparentemente simple, marca un antes y un después, porque informa al otro de que la etapa de tu docilidad financiera ya terminó. Mucha atención a esto, porque cambia la lectura entera. La persona falsa no siempre quiso tu ruina, en realidad quería tu dependencia, y eso es incluso más revelador. Hay gente que no soporta verte mal del todo, pero tampoco soporta verte libre, así que te prefiere siempre en ese punto intermedio, donde puede darte una migaja de consejo y sentirse por encima. Escríbeme si has vivido eso de notar ayuda con veneno dentro, porque cuando se ve claro,
muchas piezas antiguas por fin encajan. Al entenderlo, desaparece una culpa que no era tuya, la culpa de no agradecer suficiente algo, que en realidad venía mezclado con control. Por eso este dinero grande tiene tanto peso, porque no solo paga, también corta un hilo invisible que te ataba a una dinámica bastante vieja. En lo material, las próximas semanas se sienten menos estrechas, con una mejora visible en tu margen, en tu descanso y en la forma en que calculas, ya no desde el susto, sino desde la estrategia. Incluso si una parte del ingreso se va enseguida en resolver pendientes, no lo vivirás igual, porque la sensación cambia cuando pagas con aire y no con asfixia. Ahí empieza una etapa mucho más sana, donde el dinero deja de ser un incendio y se convierte en herramienta, y eso abre otras puertas muy pronto. Puede aparecer formación, desplazamiento, compra útil, ahorro, arreglo importante o un paso laboral más limpio, y cualquiera de esas cosas te beneficia de verdad. La otra persona mientras tanto sigue intentando mantener cara neutra, pero por dentro está recalculando todo, porque no contaba con verte salir tan bien. Hay también una bendición familiar o ancestral, algo que no siempre se nombra, pero que se siente como respaldo, como si una historia de esfuerzo anterior quisiera ver en ti el alivio que no tuvo. Esto puede expresarse en recuerdos que vuelven, en frases heredadas que por fin entiendes, o en una fuerza rara que aparece justo cuando más fácil sería hundirse. No se trata de cargar con nadie, se trata de notar que no caminas sin amparo, y que esa ayuda silenciosa te ha mantenido firme más veces de las que sospechas. Importa mucho cómo uses los primeros días después de la mejora, porque ahí se define una parte del ciclo nuevo, no desde superstición vacía, sino desde hábito real y autoestima práctica. Si lo primero que haces es tapar agujeros con orden, guardar una parte, y elegir con calma dónde sí y dónde no, estarás diciéndole a la vida que ya no negocias desde el miedo. Me encantará leerte si eres de guardar primero o de resolver primero, porque cada uno tiene su manera y aquí ambas cuentan mucho. Esa conciencia ordenada desarma por completo a quien pensaba que el dinero te iba a volver impulsivo o fácil de manejar. Lo que llega te encuentra más maduro de lo que imaginas, y por eso cunde tanto. Estoy viendo incluso una pequeña celebración humilde, algo sencillo, una comida especial, un descanso que te permites, una compra pendiente, o un gesto de cuidado hacia ti que llevaba demasiado tiempo pospuesto. Ese momento será importante, porque le enseñará a tu sistema nervioso que recibir también es seguro, que no todo alivio viene con factura emocional detrás. Parece una tontería, pero cambia mucho, igual que cambia el día, cuando por fin te sientas sin tener una lista entera martillándote la cabeza. Y justo cuando baje un poco la guardia, aparecerá otra confirmación de que esto no era imaginación, una segunda señal material, más discreta, pero muy clara. Esa doble confirmación es la que deja a la persona falsa verdaderamente muda, porque ya no puede llamarlo golpe de suerte aislado. Aquí entra un detalle delicioso. Alguien que hablaba mucho desde la certeza, ahora va a corregir su relato, quizá con una frase tibia, quizá con una falsa naturalidad, quizá fingiendo que siempre te tuvo fe. No compres ese maquillaje, porque no hace falta discutir para saber de dónde viene cada gesto, y además tu tiempo va a estar mejor invertido en consolidar lo tuyo. La justicia más elegante de todas es esta: seguir avanzando sin mendigar reconocimiento a quien se alimentaba de dártelo a cuentagotas. Siento además que esta entrada de dinero va unida a una elección personal muy importante, una especie de renacimiento práctico, donde por fin puedes plantearte algo que antes parecía prematuro. Puede ser moverte, cambiar rutina, soltar una colaboración, empezar algo paralelo, invertir en una necesidad, o simplemente vivir con menos ruido dentro. Y lo mejor es que esa posibilidad no viene envuelta en fantasía, viene con pies, con números, con pasos reales, con una sensación de suelo bajo los pies. En esa firmeza se nota que el esfuerzo largo no fue inútil, solo estaba acumulando fuerza de una forma menos visible. Cuando lo entiendas dejarás de mirar ciertos retrasos como castigo, porque verás que estaban juntando piezas para este momento. No quiero terminar sin decirte algo muy claro: la abundancia que se acerca no te pide volverte frío, te pide volverte selectivo, que es muy distinto. Puedes seguir siendo generoso, cercano, atento y noble, pero ya no desde la herida, de querer sostener a todo el mundo para merecer tu lugar. Quiero saber si a ti también te ha costado decir no, cuando por fin tienes un respiro,
porque esa lección será clave en esta etapa nueva. Aprender ese no te protege más que cualquier consejo externo, y además enseña a los demás cómo deben tratarte a partir de ahora. El dinero grande llega, pero la verdadera riqueza está en que no volverás a colocarte donde te usan mientras sonríen. El cierre de esta historia es hermoso y muy concreto. Hay alivio material, hay una mejora visible, hay una persona falsa tragándose su papel, y hay una versión de ti mucho más firme caminando sin pedir permiso. Lo que entra te permite pagar, respirar, ordenar, elegir, y sobre todo mirar ciertos vínculos, con una claridad que antes no te dejaba la urgencia. Vas a notar menos ruido mental, más autoridad sobre tus propios pasos, y una dignidad práctica que se siente hasta al coger las llaves, cerrar la puerta y salir de casa. Si había una injusticia silenciosa en cómo te medían, eso cambia, porque lo que se recompone ahora no es solo la cuenta, es tu lugar. Gracias por llegar hasta aquí conmigo, y volveré a esperarte en la próxima lectura, con el mismo cariño y con más verdades para tu camino.